tardes. En la división que hicimos con los amigos, me tocó pensar junto a ustedes en un congreso antimafia, un congreso nacional, después de haber estado una extensa jornada, todo el día de la mañana, hablando del crimen organizado. ¿Por qué un panel del diálogo interreligioso? ¿Por qué el tema del diálogo ecuménico? Pensé que alguien me iba a dar la respuesta. Bueno, intentaremos nosotros a ver si compartimos entre todos. Por un lado, repensar la religión. Estamos en tiempos donde la idea clásica, occidental, europea, machista, nuestra forma de ver la religión es esta. Nosotros, los abrámicos, los del libro. ¿Y dónde entra el budismo? ¿Qué hacemos hoy con los pueblos originarios? El problema que tenemos hoy, todos los que hace ya un tiempo aprendimos de nuestros maestros, que ya hacía un tiempo venían haciendo este ejercicio, ¿no? Podemos recordar a San Juan Pablo II en Asís. Digo, a partir de ahí se nos abren nuevos interrogantes y estamos repensando la religión hasta nuestro tiempo, en que, como señalaba Emil, el Papa Francisco también nos llama a repensarlo y nos dice que hoy no se puede ser religioso sin trabajar en el diálogo interreligioso. Y digo trabajar porque, por supuesto, no es un diálogo que quede en palabras, sino que nos mueva a acciones. Por otro lado, somos seres de fe, no los religiosos, los humanos. Y si alguno duda que tiene fe en el futuro, que tiene fe en los bienes que mañana lo protegerán, por lo menos aquellos que queremos cambiar lo que no nos gusta del mundo. Si estamos hablando del crimen organizado en nuestro país, estamos hablando de que queremos cambiar. Y si queremos cambiar y nos arremangamos, y tenemos voluntad, y venimos a escuchar y a hablar, le dedicamos tiempo y esfuerzo, es porque tenemos fe que podemos dejar a nuestros hijos un país mejor. Entonces, si tenemos fe, somos hermanos en la fe del cambio. Platón pensaba, por volver a los orígenes de nuestra cultura occidental, que el gobierno debía estar en manos de los filósofos, porque era el escalón más alto de los pensadores. Aristóteles, más influyente aún, pero su alumno, más influyente aún en nosotros, decía que el eslabón más alto que podía aspirar un ser humano no era la filosofía, sino la política. ¿Qué era la política? La filosofía aplicada. ¿Qué es la política? El arte de convivir en la polis, en la ciudad. Si dejamos de pensarnos como individuos y nos pensamos como colectivo, como sociedad, como vecinos, como hermanos, estamos haciendo política. No necesariamente partidaria, pero es política. ¿Por qué es política ir de compras? No podemos vivir sin comprar. ¿Por qué es política saludar al vecino? Porque es un acto de convivencia. Somos seres políticos. Y estamos acá porque tenemos fe de que podemos mejorar la corrupción, la mafia, que podemos luchar contra el crimen organizado. Las religiones han jugado un rol a través del tiempo en la declamación, la instalación de valores, de ética. Hoy se habló mucho de eso. Pero si compartimos los valores, si compartimos esos ideales, entonces estamos todos en el mismo camino, en la misma causa. Hoy estamos viviendo un tiempo, creo yo, muy especial, y especialmente los argentinos. Estamos frente a una encíclica como Laudato Si. Digo enfrente porque nos interpela, nos exige a todos una fe responsable, un diálogo que nos lleve a hacer. Un Laudato Si que no está escrito desde un religioso para otro religioso ni para un erudito, sino desde un hombre de fe en un mundo mejor hacia la humanidad, y nos convoca a todos. Por eso es que lo tomamos y trabajamos.
Yo podría, como judío, y les aseguro que me divierte, asumir el desafío de buscar fuentes hebreas, judías, similitudes y apoyarlo con citas del Talmud y de los Midrashim, pero eso no va a cambiar nada, porque fuera de la teología, que cada uno podrá ver cuánto acuerda desde su fe particular, toda persona de bien seguramente va a acordar en cada uno de los puntos, de modo tal que hay que dejar un poco la academia y el templo y dedicarnos a trabajar para hacer del mundo un lugar sagrado. La lucha que presentan las religiones clásicas es la lucha de los que queremos un mundo mejor. Es la lucha del amarás a tu prójimo como a ti mismo contra el ego. Es la lucha del amor contra el individualismo. Dice Levítico, antes de amarás a tu prójimo como a ti mismo, alta amod altam reja, no quedarás de pie frente a la sangre de tu hermano. No te vas a quedar parado, algo tenés que hacer. Y un par de versículos después nos dice que hay que amar. O somos egoístas, o pensamos que nos podemos salvar solos, o pensamos que todavía el agua no nos llegó a nosotros, o el accidente, o la droga no nos tocó, o somos humanos. Es decir, queremos un mundo mejor, estamos sensibilizados, no queremos el crimen organizado, tenemos amor por el otro, somos políticos. ¿De qué estamos hablando? De lo que hoy se decía en el panel de apertura, lo que está haciendo el Papa Francisco es una revolución. Tal vez fue muy sutil, pero creo que es clara la palabra. Es una revolución. El problema de la palabra revolución, más allá de las implicancias políticas, es que en física quiere decir volver a quedar en el mismo lugar. Es un giro de 360 grados. Giremos, cambiemos, pero pensemos en una re-evolución. En volver a evolucionar, como religiones, religarnos, más allá de la fe, de aquello que nos excede como humanos, limitados e infinitos, religarnos entre nosotros. Juntémonos en el amor, en la lucha contra el ego, contra el individualismo, contra el crimen organizado. El mensaje de Laudato Si es un mensaje subversivo, y me gusta decirlo en estas palabras. Correctas, pueden revisar como yo la Real Academia Española. Es subversivo porque viene a querer cambiar el orden, porque el orden en el que vivimos nos llevó a donde estamos. Viene a decirnos, cambiemos por algo que beneficie a alguien. Eso es subvertir el orden. Viene a plantear los paradigmas. Esta mesa viene a hablar del problema de fondo. Sí, veremos cómo incautarle los bienes y reutilizarlos socialmente. Veremos como sociedad cómo combatir a los que están organizados para delinquir. Veremos cómo hacer para que haya más justicia, sacar a los que no son honestos de sus cargos. Pero de fondo el problema ¿cuál es? Dice Laudato Si, el problema es nuestro sistema. El consumo despiadado y desmedido, nuestra mentalidad. El Laudato Si le habla a los tres poderes. Para los que no lo leyeron se lo recomiendo. Y entre nosotros le voy a explicar los tres poderes. Le habla a los estados todo el tiempo. Le habla a las empresas todo el tiempo. Y nos habla a cada uno de nosotros de forma particular. Todo el texto. Nos confronta, nos enfrenta, nos exige que tomemos cartas en el asunto. El diagnóstico lo conocemos, estuvimos todo el día escuchando el diagnóstico, pero me gustaría asumirlo desde otro lugar. Vivimos en una sociedad no solamente que tiene narcotráfico, sino una sociedad adicta. Primero adicta porque delegación dicta de adicción, porque no hablamos de los temas que tenemos que hablar, que son los temas que nos preocupan de fondo, que son los temas del amor al otro, que son el tema del cuidado de donde estamos. El
viene a romper con todo eso y denuncia a voces en un momento muy especial de la historia. Porque antes podíamos escaparnos y decir, le pasó a otro, a mí no me va a pasar. Junté más bienes y me van a proteger. Ahora nos dice, el mundo, el aire, el agua, la tierra, va a colapsar para todos. Bueno, entonces ahora que tengo tu atención te voy a explicar. Este es el problema de los desplazados del mundo entero hace mucho. Y ahí empieza a hablar. Porque no son dos temas, sino uno y el mismo. Vivimos una sociedad atomizada. Estamos todos individualizados, separados, no por casualidad. Vivimos una sociedad de consumo, que nos consume. Lo que estamos perdiendo en nuestra propia vida, nuestra propia dignidad. No es que en una sociedad hay desplazados, hay miseria en los suburbios. Somos una sociedad miserable si hay hermanos que hoy no tienen para comer, y lo somos. ¿Qué vamos a hacer para que mañana no vuelva a suceder? Y esto tiene que ver con el amor al prójimo, tiene que ver con no hacer al otro lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. El silencio nos hace cómplices. Vivimos en un mundo adicto en el silencio a la información que desinforma, hablando de cualquier cosa que a nadie le importa. Está bien, nos distraemos un rato de nuestras preocupaciones, y nuestras preocupaciones era pagar nuestro pan. Si seguimos así, no vamos a poder pagar, porque el sistema del cual somos presa va hacia ahí. Laudato Si explica clarísimamente cómo el sistema de consumo nos está consumiendo a todos. Es cuestión de tiempo, estamos llegando al final, pero estamos en un muy buen momento. En nuestras religiones siempre hubieron profetas que fueron rebeldes, revolucionarios, subversivos. Moisés, Jesús, Mahoma. Porque se pararon contra el establishment, se pararon contra los paradigmas, se pararon contra el status quo y dijeron, se olvidaron del corazón, se olvidaron de la humanidad, se olvidaron de humanizarse, se olvidaron del otro. Y ahí surgieron estos credos, pero con los siglos, reconozcamos hoy nuestros errores, volvieron a lo mismo. El Moisés que luchó contra el faraón para liberar a los hebreos, fueron los fariseos contra el que luchó después Jesús. ¿Ven lo que digo? O sea, con el tiempo cíclico nos dormimos y nos acomodamos. Hoy es tiempo de despertar. Hoy es tiempo de despertar en el mundo, pero es tiempo de despertar en Argentina. Porque estamos aquí reunidos, pero también porque tenemos el llamamiento de un líder mundial que el mundo está escuchando. ¿Lo vamos a desoír nosotros? El orgullo de decir tenemos un Papa argentino es la responsabilidad de decir tenemos que creer, sentir, pensar y por sobre todo hacer lo que nos está llamando a hacer. Que es lo que todo ser humano de buen vivir y de buen entender, de buena voluntad, haría. Cuidarnos, respetarnos, ayudar a los desprotegidos que son cada día más, porque el problema es estructural y sistémico, y hay que cambiar el paradigma. El llamamiento de la religión, el llamamiento de la fe a cambiar, no es solamente a unirnos, es mucho más, es a pensar de otro modo. La patria no es un partido de fútbol, pero tiene más prensa, hay más programas que hablan del tema, hay más pasión en un Boca River. No podemos llevar esa pasión al ámbito de nuestra sociedad para pensarnos, para pensar cómo luchar contra el crimen organizado, para unirnos. Tenemos que llevar amor, comprensión del otro, tenemos que llevar ganas de trabajar juntos en lo que compartimos. Y por eso es importante esta mesa, porque el diálogo interreligioso es, somos distintos, no tenemos la misma fe exactamente, venimos de otros lugares, tenemos otras
Entonces, si nos podemos unir sin perder las diferencias, sino enriqueciéndonos con ellas, si podemos mantener nuestras individualidades, nuestras identidades y trabajar en conjunto, fieles a quienes somos, todos los argentinos podemos. Alguien a quien admiro me dijo hace algunos años que le habían enseñado a estar 30 años donde había que estar para esperar esa brecha que se abra la ventana de 10 minutos, para que pare el tren y abra las puertas, y ahí había que estar. Estamos en ese momento. Paró el tren y se abrieron las puertas, pero del otro lado solo queda un precipicio. O nos subimos al tren, o lo otro que nos queda no es perder el tren, es caernos al precipicio. Nuestros versículos bíblicos para compartir nuestra mentalidad revolucionaria y subversiva, es decir, que no nos gusta el crimen organizado, que queremos el amor al prójimo y el cambio de paradigmas contra el sistema tecnocrático, contra el sistema de consumo indiscriminado, contra este tren que nos ha llevado a que cada vez menos seres humanos tengan dignidad y más queden por debajo de la línea de la humanidad. Pensaba cuando hoy estaba escuchando otros paneles en el versículo del profeta que dice Simla Kumejá Lamay y Berroba y Amim Yasileja, dice Ja, pone tu pan sobre las aguas, porque con el correr del tiempo va a volver a vos. Hay que abrir el corazón. Y uno puede pensar, esto es cosa de otros, yo no sé, yo no puedo. Cada uno, en su identidad, en su forma de pensar, en su forma de sentir, si se humaniza, va a hacer política saludando al vecino, escuchando en la verdulería cuáles son los problemas del barrio y empezando a juntarse para ver cómo le tienden una mano al que lo necesita. En Deuteronomio, hay un versículo que dice Loba Yamaimi, la cosa no está en los cielos ni del otro lado del océano para que digas quién irá a traérnosla. Kikarov eleja Dabar Meod, porque la cosa es muy cercana a ti, Befija Bilbao Jalasotó, en tu boca y en tu corazón para hacerlo. Unámonos y contra el crimen organizado hagamos el bien común organizado. Gracias.